Ahora vamos a ver circuitos eléctricos. Tenemos aquí un circuito mixto donde tenemos una fuente de voltaje de 20 volts, la resistencia 1 de 10 ohms, la resistencia 2 de 10 ohms y la resistencia 3 de 15 ohms. Bueno, vamos a reducir nuestro circuito a un circuito equivalente donde nos va a quedar la resistencia 1 en serie con una resistencia equivalente, llamaremos resistencia A. La resistencia A es la equivalencia del paralelo de R2 con R3. Entonces, RA es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto va a ser igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 15. Esto va a ser igual a 1 sobre 0.1 más 1 sobre 15 es igual a 0.06. Esto es igual a 1 sobre 0.1 más 0.06 es igual a 0.16. Esto es igual a 1 entre 0.16 a 6.25 ohms. Entonces la resistencia A es igual a 6.25 ohms. Ahora vamos a calcular lo que viene siendo la resistencia total. La resistencia total es igual a R1 más la resistencia A. Esto va a ser igual a 10 ohms, que es lo que vale R1, más 6.25, que es lo que vale RA. Esto va a ser igual a 16.25 ohms. Entonces nuestro circuito equivalente quedará igual a un circuito simple donde la R total es igual a 16.25 ohms. El voltaje viene siendo 20 volts. Ahora vamos a calcular lo que viene siendo la corriente total. Esto se calcula dividiendo el voltaje total sobre la resistencia total. Esto es igual a 20 volts sobre 16.25 ohms. Esto va a ser igual a 1.2 amperes. Y esa es la corriente que circula por la resistencia total. Vemos que la resistencia total es la equivalencia de la suma de R1 más RA que están en serie. Por lo tanto, la corriente total es la misma en R1 y en RA porque están en serie. Entonces vamos a calcular lo que viene siendo el voltaje de la resistencia 1, que esto va a ser igual a la corriente total por la resistencia 1. Esto va a ser igual a 1.2 amperes por 10 ohms. Esto va a ser igual a 12 volts. Ahora vamos a calcular lo que viene siendo el voltaje de la resistencia A, que esto va a ser igual a la corriente total por la resistencia A, que es igual a 1.2 amperes por lo que equivale la resistencia A, que son 6.25 ohms. Esto va a ser igual a 7.5 volts. Entonces, como la resistencia total es la equivalencia de la R2 que está en paralelo con la resistencia 3, entonces el voltaje de RA es igual al voltaje de la resistencia 2 y esto es igual al voltaje de la resistencia 3, que esto es igual a 7.5 volts. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Y recuerda que en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, vamos a calcular lo que es la corriente de la resistencia 2. Esto va a ser igual a voltaje de la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Esto es igual a 7.5 volts sobre 10 ohms. Esto es igual a 0.75 amperes.
Ahora vamos a calcular lo que viene siendo la corriente de la resistencia 3. Y esto va a ser igual al voltaje de la resistencia 3 sobre la resistencia 3. Esto es igual a 7.5 volts sobre 15 ohms. Esto es igual a 0.5 amperes. Entonces, la corriente que circula por la resistencia 3 es de 0.5 amperes. La corriente que circula por la resistencia 2 es de 0.75 amperes. Y en este punto se juntan las dos corrientes, que equivale a la corriente total, que es igual a 1.2 o 1.25 amperes. Ahora vamos a ver el siguiente circuito mixto. Para esto, bueno, vamos a tener lo que viene siendo el circuito equivalente. Aquí tenemos lo que es la fuente de voltaje de 50 volts. Aquí vamos a tener lo que es la resistencia A, que es la resistencia equivalente de R1 con R2. Aquí vamos a tener lo que viene siendo la resistencia B, que es la equivalencia de lo que viene siendo R3 en paralelo con R4. Y cerramos lo que es el circuito. Posterior a esto, vamos a obtener lo que es un circuito simple, que viene siendo la resistencia total. La resistencia total viene siendo la equivalencia de RA más RB. Entonces, vamos a hacer el primer paso. Para calcular lo que es la resistencia A, es igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esto es igual a 1 sobre 15 más 1 sobre 10. Esto es igual a 1 sobre 1 entre 15 es igual a 0.06 más 1 entre 10 es igual a 0.1. Esto es igual a 1 sobre 0.6 más 0.1 es igual a 0.16, que esto es igual a 6.2 ohms. Ahora vamos a calcular lo que es la resistencia B, que es la equivalencia de R3 en paralelo con R4. Esto es igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Esto es igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 25. Esto es igual a 1 sobre 0.05, que es 1 entre 20, más 1 entre 25 es igual a 0.04. Esto es igual a 1 sobre 0.05 más 0.04 es igual a 0.09. 1 entre 0.09 es igual a 11.1 ohms. Y para calcular lo que viene siendo la resistencia total es igual a RA más RB, que esto es igual a 6.2 más 11.1. Esto es igual a 17.3 ohms. Ahora vamos a calcular lo que viene siendo la corriente total, que es la que circula por este circuito. Recuerda que el voltaje es de 50 volts. La R total es igual a 17.3 ohms. La corriente total es igual a lo que viene siendo el voltaje total sobre la resistencia total. Esto es igual a 50 volts sobre la R total, que son 17.3 ohms. Esto es igual a 2.8 amperes. Ahora bien, sabemos que la corriente total circula por la resistencia total, y sabemos que la resistencia total es la equivalencia de
la suma de RA más RB, ya que están en serie. Por lo tanto, la corriente es la misma porque están en serie. Entonces, la corriente total es igual a la corriente de la resistencia A y es igual a la corriente de la resistencia B, que esto es igual a 2.8 amperes. Para calcular el voltaje de la resistencia A, esto va a ser igual a la corriente de la resistencia A por la resistencia A. Esto es igual a 2.8 por lo que vale RA, que es 6.2. Esto va a ser igual a 17.3 volts. Ahora bien, vamos a calcular lo que viene siendo el voltaje de la resistencia B. Esto es igual a la corriente de la resistencia B por la resistencia B. Esto es igual a 2.8 por el valor de la resistencia B, que es 11.1 ohms. Esto va a ser igual a 31. Sabemos que el voltaje de la resistencia A es igual al voltaje de la resistencia 1 y es igual al voltaje de la resistencia 2. ¿Por qué? Porque la resistencia A es la equivalencia del paralelo de R1 y R2, y recuerda que en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, el voltaje de RA, que es igual al voltaje de R1 y que es igual al voltaje de R2, esto es igual a 17.3 volts. Para calcular lo que viene siendo la corriente de la resistencia 1, esto va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 sobre la resistencia 1. Esto va a ser igual a 17.3 sobre 15. Esto va a ser igual a 1.1 amperes. La corriente de la resistencia 2, esto va a ser igual al voltaje de la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Esto es igual a 17.3 volts sobre lo que viene siendo 10 ohms, que esto es igual a 1.7 amperes. Ahora, la corriente de la resistencia 3 es igual al voltaje de la resistencia 3 sobre la resistencia 3. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia 3? Bueno, sabemos que el voltaje de la resistencia B es igual al voltaje de la resistencia 3 y es igual al voltaje de la resistencia 4. ¿Por qué? Porque la resistencia B es la equivalencia del paralelo de R3 con R4, y recuerda que en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces el voltaje es igual a 31 volts. Entonces la corriente de la resistencia 3 es igual al voltaje de la resistencia 3 sobre resistencia 3, que sería 31 volts sobre R3, que son 20 ohms. Esto es igual a 1.5 amperes. Y la corriente de la resistencia 4 es igual al voltaje de la resistencia 4 sobre la resistencia 4. Esto es igual a 31 sobre 25. Esto es igual a 1.2 amperes. Entonces, la corriente que circula por la resistencia 4 es de 1.2 amperes. La corriente que circula por la resistencia 3 es de 1.5 amperes. La corriente que circula por la resistencia 2 es de 1.7 amperes. La corriente que circula por la resistencia 1 es de 1.1 amperes. Espero que te haya servido este pequeño tutorial. Te invito a que compartas los videos,
te suscribas al canal y le des like a los videos.